Listo. Muy buenas tardes para todos. Es un honor saludarlos y darles la bienvenida al sexto ciclo de conferencias en Biología Aplicada, un espacio concebido para aprender, compartir y acercarnos a grandes temas que hoy transforman el mundo de las ciencias biológicas. Agradecemos su presencia porque cada uno de ustedes es parte fundamental de esta experiencia de crecimiento colectivo. Este evento es organizado por los cursos de Biología y Microbiología, junto con los semilleros de investigación Germinando Saberes, ASHBI y Pitanza, adscritos a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD. El objetivo de este ciclo es fomentar un encuentro dinámico y enriquecedor entre estudiantes, docentes e investigadores, propiciando el diálogo con expertos que aportan miradas innovadoras frente a los retos actuales de la biología. Más allá de un ciclo de charlas, este evento busca inspirarnos, cuestionarnos y descubrir cómo el conocimiento puede convertirse en motor de transformación social y ambiental. Para iniciar, damos la bienvenida a la líder nacional de Ciencias Básicas de la UNAD, la doctora Jadilén Gabriela León Pérez, quien nos va a dar unas palabras de apertura a este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, profesora Dolly, muchísimas gracias también, profesora Mary, y sobre todo pues al equipo y al comité organizador de este evento. Bueno, estimados participantes, muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial y fraterno saludo. Y bueno, pues en calidad también de líder de la cadena de formación en ciencias básicas, quiero darles también precisamente la más cordial bienvenida a este sexto ciclo de conferencias en biología aplicada, que precisamente, como lo mencionó nuestra directora también de curso, está pues impulsado por estos cursos de biología, de microbiología y también con la articulación de los semilleros de investigación anteriormente mencionados. Bueno, pues sobre todo, pues este espacio nos representa a nosotros una valiosa oportunidad para promover el diálogo, también la reflexión, el intercambio, sobre todo de saberes en torno a estos grandes retos que tenemos y nuestros avances también en las ciencias biológicas. Y bueno, agradecerle también a nuestros conferencistas, a nuestros invitados expertos, porque aquí buscamos pues fortalecer esa construcción colectiva del conocimiento, potencializar también la investigación formativa y fomentar la innovación científica. Quiero también invitarlos a participar activamente, aprovechar este espacio como plataforma para el crecimiento académico y personal, donde precisamente desde nuestro rol, ya sea como estudiante, docente o investigador, pues seremos protagonistas en este camino también de aprendizaje colaborativo. Por último, pues les deseo muchos éxitos en este desarrollo de este ciclo de conferencias y también pues en esta experiencia como tal que pueda fortalecer ese compromiso tanto como con la ciencia, con la investigación y con la transformación social. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de conocimiento y de diálogo y reflexión en estos avances de nuestras ciencias biológicas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Agradecemos a la doctora Jadilén por sus valiosas palabras. Continuando con la programación de este ciclo de conferencias, pues les recordamos que pueden participar con sus preguntas a través del chat. Algunas serán respondidas en el transcurso de la conferencia y otras al finalizar. Queremos que este sea un espacio vivo, participativo y cercano. Con entusiasmo damos inicio a nuestra primera conferencia titulada El impacto de la biología en la agricultura desde una visión agroecológica, a cargo de la doctora Ana María Castro Triana. Ella es bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en agroecología de la Universidad de Antioquia y actualmente es la directora del doctorado en agrociencias de la Universidad de La Salle. Bienvenida, doctora Ana María. Gracias, muy amable. Bueno, ahora sí creo que tengo todo el poder de compartir la pantalla. Vamos a... Muchas gracias por la invitación y entonces... Y estoy compartiendo mi pantalla. Ay, ¿Qué perfecto. tal? Sí, se ve bien, muy bien. Te voy a pedir ayuda a pasar. Sí, sí, tú me dices, porfa, cuando la pase, entonces espera, cierro por acá. Bueno, mi cámara está cerrada, el micrófono, y aquí la pongo ya en grande. Súper, como les cuento. Ahora sí, listo. Luego la podemos compartir con todos. Entonces les contaba que aquí está el Valle Sonora en México,
Que vamos siguiendo y así rapidito a las primeras hasta llegar donde íbamos. En México, Estados Unidos, tenemos paisajes como estos. En Argentina, con la soya, con la República de la Soya. Y todo esto gracias, y bueno, en Colombia con la palma, que es nuestro segundo cultivo, ¿cierto? Más, de mayor extensión. Si quieres, seguimos a la siguiente y ahí retomamos. Entonces, claro, esto nos ha generado un desarrollo tecnológico muy importante desde la Revolución Verde para acá, en el mejoramiento de semillas, en el mejoramiento de productos para control de plagas, aumento en la fertilización. Sin embargo, con todos estos esfuerzos, hoy vemos que no cumplimos con esa tarea alimentaria que se habían propuesto al inicio de la Revolución Verde. Algo guiado por, claro, lo que llamamos cambio climático, que si bien pues es evidente, pero también ese manejo de la necesidad de agua en estos cultivos tan tecnificados. Y si quieres, que para este año pues ha bajado más de un 48% en México en general, pero en esta región en particular, más del 80% ha perdido pues esta vocación que viene más de 50 años produciendo soya. Y tal vez sea ese el problema, ¿no? Si quieres, sígueme a la siguiente. O en Estados Unidos, como vemos el maíz con unas altas producciones, si ustedes ven en el color verde oscuro, es donde encontramos las mayores producciones, casi que a nivel mundial, ¿cierto? Pero el resto del país tiene estas producciones en color verde, verde más claro, en el que tal vez en Latinoamérica tenemos estas producciones parecidas, ¿no? Más hacia las latitudes, ¿no? Argentina. En Colombia, en los trópicos, nos cuesta un poquito más llegar a estas producciones de maíz, pero toda esta y esta producción, casi que los primeros productores a nivel mundial, han generado lo que a la derecha, en la fotografía de la derecha conocemos, y es estos espacios muertos, ¿cierto? Estos sitios muertos en el mar. Esto pues a simple vista no se ve, pero cuando uno ingresa en las zonas rojas, esta es la desembocadura del río Mississippi, que va desde los lagos que ven arriba en Estados Unidos hasta el Golfo de México. Y vemos pues estos estados, esta franja muerta en la que el oxígeno es tanto que pues no hay vida y se ha perdido la producción de camarones que se tenía anteriormente y pues la producción de vida. Estos lugares llevan más de 20 años, yo tengo fotografías de hace 15 años más o menos, donde se identificaron estos espacios y con todos los esfuerzos se ha intentado reducir un poco, pero el porcentaje es mínimo, ¿no? En estos últimos 10 años, después de la evidencia de que se estaba produciendo estos espacios muertos y por falta de oxígeno, se ha podido reducir 1-2%. Entonces, pues la recuperación de esos espacios son muy lentos y no se ha logrado, digamos que avanzar efectivamente en esto. La siguiente, y pasa en soya en Argentina, si bien esta es una variedad de soya resistente al glifosato, así que pues se usa bastante el glifosato, si ven, y esta foto sí está bien pequeña, pero es la producción de soya en Sudamérica, y si vemos a través de los años, pues comienza con esta llamada República de la Soya, que eran los 3 países, ¿no? Pero luego hoy vemos, al pasar el tiempo, que la selva amazónica está ya con unas producciones altísimas en Brasil, que ha aumentado increíblemente más del 50%. Si aquí vemos la fotografía, aparecen los datos de más de un 40% de producción de soya en el territorio brasilero. Como ven, pues ya viene desde Argentina hasta casi que en un monocultivo de soya, con unas necesidades particulares frente a estos sistemas productivos en las herramientas tecnológicas, ¿no? En paquetes tecnológicos ligados. Vemos, por ejemplo, pues la fotografía, la selva alrededor, pero las producciones de soya altísimas. La siguiente.
En Colombia algo similar pasa con la palma. Esta fotografía no es del 2024, esta fotografía es mucho menos. La UPRA no ha sacado fotografías más recientes, esta creo que es del 2014, hace 10 años. Sin embargo, hoy en día, o pues los reportes del 2024, encontramos 600.000 hectáreas. Esto pues solo gana el café, ¿no? Con 800.000, pero encontramos que en todo el territorio una gran concentración de palma y esto pues en avanzada. Siguiente. ¿Y esto qué ha generado, no? Toda esta tecnología y este desarrollo tecnológico en fitomejoramiento y en productos y en mecanización, que si bien ha sido un desarrollo tecnológico innovador y respetable, pues genera más de 6 gigatoneladas de alimentos. Esto alcanzaría para aportar 10.000 alimentos a 10.000 millones de personas. ¿Ustedes saben cuánta es la población mundial? ¿Alguno que escriba por ahí en el chat? ¿Quién lo encuentra más rápido? ¿Cuántos somos? Bueno, creo que ahí no sé si... Lo están escribiendo en el chat, es que los estudiantes no No tienen tienen acceso. Ah, ok. al Bueno, micrófono, no al y chat, sí. 60, exacto, no, en el mundo. Exacto, 60.000. No, 9.000 millones. ¿Quién da? 8.000, exacto, 8.000, ¿cierto? Somos 8.000 millones de personas en el mundo y producimos comida para 10.000 millones de personas. Así que el problema no es aumentar la producción, ¿cierto? No es que necesitemos más alimentos, porque es que los alimentos los producimos la cantidad necesaria para alimentar muchas más de las personas que somos en el mundo. Y esto, al parecer, seguimos con la carrera de aumentar las producciones un poco, y lo digo desde mi profesión de fitomejoradora, y pues con esta necesidad de aumentar y aumentar el desarrollo tecnológico e ir más allá. Producimos 1.7 gigatoneladas de caña de azúcar, es el producto que más se produce en el mundo, ocupando 27 millones de hectáreas. 1.2 gigatoneladas de maíz, ocupando 165 millones de hectáreas, 0.7 gigatoneladas de trigo, de arroz y no mucho más cultivos, ¿cierto? Porque pues hemos reducido esa barrera de biodiversidad en el uso de solamente algunos productos que se han dejado mejorar y que se vuelven base de la alimentación humana, pero también de la alimentación animal, ¿no? Si vemos, pues bueno, la caña de azúcar se utiliza no para endulzar el café, se utiliza es para el biocombustible, el maíz lo mismo, y trigo y arroz, pues para alimento animal, ¿no? Y siempre nos preguntamos, es que esto ha sido muy exitoso, este aporte de la biología, de la biotecnología, por el aumento de la alta productividad, ¿no? De toneladas por hectárea. Si quieres, sigue. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, tecnificándonos, bajando un poco el paisaje que conocemos, bajando la biodiversidad y pasando de bosques, digamos, alimentarios o con una producción muy baja a sistemas monocultivo de alta producción. Y continúa, por favor, bajando. Y lo hemos logrado evidentemente con tecnología, ¿cierto? Aquí en la fotografía vemos algunos desarrollos de las empresas más importantes en el desarrollo de semillas y no contamos con las manos estas 10, 15 semillas, generalmente son de maíz, de soya, de arroz, de los productos que acabamos de oír, iniciando con Bayer, con Berta y Syngenta, y de ahí las siguientes en la producción de semillas, en la producción de bioinsumos, de tecnología. Ahora aplicamos, digamos que en el desarrollo de maquinaria para cultivar de manera más eficiente,
olvidándonos un poco del contexto en el que nos encontramos. De pronto para algunos contextos puede ser importante, pero realmente hay que tener en cuenta pues el contexto de la región y de la adopción de estas tecnologías en cada lugar. Ojalá tuviéramos pues espacios tan planos y eficientes donde se pudieran comparar la eficiencia de las tecnologías en todas partes, y esto no es así. Tenemos muy buenas herramientas que cuando se utilizan en lugares diferentes no funcionan tan bien. Lo que les contaba un poco del maíz, en Estados Unidos el maíz mejorado tiene unas producciones altísimas, pero aquí utilizamos el mismo maíz mejorado y no logramos esas producciones, evidentemente por el clima, por las altitudes, pues, por las diferentes variables. Siguiente. Pero todo esto se basa, como les decía en algunas diapositivas anteriores, en que necesitamos comer. Y al necesitar comer, necesitamos proponer soluciones frente a la seguridad alimentaria y frente a la disponibilidad de alimentos. Y esto desde que la teoría malthusiana se propuso en 1850, en la que, claro, había un aumento de la población, estábamos aumentando de manera exponencial, pero los recursos iban a ser reducidos. Entonces, siempre iba a haber siempre iba a haber una necesidad de producir más. Pero esta pues fue una proyección desde 1850. Si lo vemos hoy en día y datos publicados en la ONU, pues vemos que fue todo lo contrario, pues que hay la población no crece de manera exponencial, la población crece de manera lineal y dijimos que éramos 8.000, si vemos aquí al 50 vamos a ser 9.000, tal vez en el 2050, si vemos en la tabla, pero la producción, por la tecnología, por la eficiencia que hemos desarrollado, pues hemos producido muchísimo más alimento del que realmente necesitamos, ¿no? Deberíamos estar todos satisfechos de alimentos. Quiero hacer una anotación. Todos los temas de los que estoy hablando se basan en alguna información y tengo ahí las referencias en la parte de abajo. Cuando compartan la presentación, pues pueden ir a estas referencias si quieren buscar información adicional. Listo, entonces si quieres la segunda. Y con toda esa tecnología y con todo este desarrollo, pues seguimos viendo panoramas como este, que es el informe del World Food Program en el 21, que nos cuenta, pues seguimos con hambre, ¿cierto? Seguimos teniendo países donde no alcanza la comida, y es allí donde nos seguimos diciendo, es que necesitamos producir más, necesitamos más área, ser más eficiente por área, para seguir alimentando, y tal vez nos estamos haciendo las preguntas que no son. Tal vez no estamos logrando resolver ese problema. Siguiente. Porque además estamos produciendo a unos costos muy altos, a unos costos que no nos damos cuenta o que no se cuantificaban en su momento. Ahora pues se están cuantificando y estamos teniendo evidencias que se produce en esta forma de producción de la industria, solamente produce el 30% de la comida del mundo. El resto es para bienes industriales, más no para la alimentación, ¿cierto? Se desperdicia un montón de comida, se produce 1.3 gigatoneladas al año que no llega al consumidor, ya sea por pérdidas tanto en el lote, ¿cierto? Por plagas, por enfermedades, y es muy poca esa pérdida, pero es donde más recursos hemos implementado. Más se pierde es en toda la distribución y llegar la comida al almacenamiento y a los hogares y cocinada, pero no se consumen. Luego, se utiliza 186.67 millones de toneladas de fertilizantes químicos, y esto aumenta y de pesticidas 2.1 millón de kilos de pesticida, que esto aumenta y aumenta cada vez más. Cuando uno ve la tabla desde los 50, que comienzan a utilizarse
estos fertilizantes químicos y los pesticidas, la tabla de crecimiento es increíble y sigue mucho más, sigue siendo un súper negocio porque nos garantiza esa alta productividad y emplea 300 millones de personas de las 1.300 millones de personas que trabajan en la agricultura, que se basan en la agricultura. Es decir, que la industria no genera tampoco el trabajo. Trabajo para... Yo me quedo desconcentrada con los comentarios que veo, ahorita los leemos y, y hablamos de eso, ¿listo? Y entonces emplean muy poca mano de obra en realidad. Entonces no se generan ese desarrollo rural que se necesita, sobre todo en los países como Latinoamérica, ¿no? Que como les conté, pues se basa, mi trabajo se basa en Latinoamérica. Entonces, esto es responsable de la deforestación, es responsable de los gases de efecto invernadero, de la utilización del agua, de la pérdida de biodiversidad en los peces, en el mar, pero de la biodiversidad terrestre y de los suelos degradados, ¿cierto? Si quieres, bajamos. Pero además de eso, ¿cierto? De esos datos, vemos paisajes como estos todo el tiempo. Vemos paisajes en los que genera pérdida de suelos y los dueños de los cultivos pues pierden sus cosechas año tras año. Estas fotos, intencionalmente no tengo el dato de la fecha porque es que pudiera ser cualquier fecha. Pudiera ser este año o el año siguiente o el que le sigue y encontramos estas... esto tanto en Colombia como en cualquier lugar de Latinoamérica. En la segunda foto vemos las aspersiones con insecticidas y vemos que la protección es nula, ¿no? Diferente a cuando vemos estas evaluaciones de las casas comerciales que pues tienen todo un protocolo de seguridad, pues ya cuando llegan a territorio ese protocolo pues es muy difícil de seguir. No sé si se han puesto alguna vez alguna máscara, pero es súper incómodo trabajar en campo a la temperatura de Casanare, por ejemplo, con vestidos que protejan. Así que pues vemos día a día producciones de esta manera, yendo a perjudicar la salud de los campesinos. Y no solamente la salud de la contaminación humana, nosotros el año pasado, la Universidad de La Salle sacó una revisión del efecto de los insecticidas en los ojos, en la visión de campesinos. Entonces vemos que las personas que tienen mayor contacto no solamente tienen pulmones de contaminación, no intoxicación, pero también ojos pues otros afectaciones a la salud. Luego viajan bastante, esto es una necesidad global, nos han hecho creer que necesitamos globalmente la producción de estos fertilizantes y la traída de los fertilizantes a nivel global. Entonces nos generan, pues además de gasto en gasolina, que no se comercializa, que no se tiene en cuenta en la ecuación, ¿cierto? Obviamente una compactación del suelo, como en la primera foto, que vemos un suelo compactado y la descompactación es realmente lenta. Y esa foto es en el valle, es cierto. Esta la primera de abajo. Luego las contaminaciones en agua, río, ambientes y pues una dignificación de lo rural, ¿no? El que no trabaja en estas grandes compañías, pues comienzan a ser muy improductivos y no tener recursos para una vida rural digna. Siguiente. Entonces, viendo este panorama y además con la situación actual de los sistemas agroalimentarios globales, es decir, que queremos producir siempre de la misma manera a nivel global, nos vienen unas crisis, la crisis económica, la crisis energética, la alimentaria, la ecológica, ¿cierto? La bélica, la de salud pública, hoy pues más que evidente, pero entonces vemos que eso lo pensamos cuando hablamos de crisis, casi que siempre pensamos en cambio climático, y sí, pero es una de las tantas, ¿no? No solamente es el cambio climático, también nos afectan una cantidad de crisis en las que influyen o impactan el sector agropecuario. Y entonces hay que repensarnos con todo esto, si el aporte de la biología
a la agricultura es netamente biotecnológico, ¿cierto? Que sí lo es, ¿no? Los desarrollos son evidentes, pero ¿qué tanto nos sirven y nos impactan estos desarrollos y para quién y quién los debe utilizar? Si es a nivel global, como lo propone el sistema agroalimentario, ¿cierto? Entonces, pues genera la pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos aporta la biología en la agricultura? Sí, desde el inicio de la charla hasta ahora se han comenzado a preguntar, bueno, pensábamos que era la tecnología y ahora comenzamos a ver enfoques diferentes. Siguiente. Pero hay, la anterior, gracias, pero hay diferentes métricas y para comenzar a pensar diferente hay que hacernos la pregunta diferente, ¿cierto? Y esta pregunta diferente nos permite, ya no la hemos preguntado, y las métricas nos permiten comenzar a tener respuestas diferentes. Es decir, si al inicio veíamos que todo es tonelada por hectárea, ¿cuánto aumenta la tonelada por hectárea? ¿Cierto? Y es, ¿por qué no nos hacemos otras preguntas? Este es un paper que salió en Nature muy interesante sobre qué métricas, qué nos podemos comenzar a preguntar, que nos digan, que nos den respuestas del panorama real en el sector agropecuario. Siguiente. ¿Qué sería entonces importante? ¿Cuántas personas se alimentan por hectárea, por ejemplo, cierto? ¿O cuántas calorías se invierten para producir una caloría de alimento? ¿O cuánto se produce por hectárea agua? ¿No? O sea, ¿cuánto se gasta por hectárea agua? Y si un cultivo entonces necesita mucho más agua, ¿debería costar más o debería ser menos productivo en la ecuación? No solamente tonelada por hectárea, ¿cierto? Sin tener en cuenta esas adiciones que hay que ponerle en la ecuación, o cuántos insumos se necesita para, por hectárea, o cuántos insumos se necesitó la siembra anterior, y esta vez cuánto. Hay, no lo tengo acá, pero hay gráficas en artículos publicados en los que muestran cómo comienza a aumentar la necesidad cosecha tras cosecha de fertilización y de insumos para control de plagas. Se controla una plaga y vienen dos, y luego entonces necesitamos 3 y 4 insecticidas para el control, y así comenzamos a aumentar la dosis, y como hoy en día cuando vemos ese estado fenológico de las plantas, no ese crecimiento, cada vez se necesitan más y en mayores momentos del desarrollo de la planta los agroquímicos. Y así creemos que siempre se ha hecho, pero cuando miramos hacia atrás vemos las diferencias, la cantidad, en el volumen que se aplicaba desde, como les digo, hay datos desde el 50 para acá en diferentes cultivos. Siguiente. Y una de esas preguntas es el uso equivalente de la tierra, y yo por tiempo voy a pasarla para poder tener una discusión al final, pero se los recomiendo y ahí están la bibliografía. Entonces, ¿cuál es la propuesta agroecológica? La propuesta agroecológica es devolvámonos un poco, no es devolvernos a la producción, a lo que la naturaleza nos quiera dar, pero sí aumentemos la biodiversidad, porque la biodiversidad no es solamente el número de especies que tengamos, sino es la relación que se pueda construir, ¿cierto? La relación entre ese suelo, entre ese espacio, entre las plantas que se encuentren en el ecosistema, entre los animales que aportan también al sistema. Entonces, ¿cómo aumentando la biodiversidad aumentamos la funcionalidad, ¿cierto? Esas relaciones, y esto se lee hoy en día en servicios ecosistémicos. Al aumentar los servicios ecosistémicos, que es lo que llamamos en biología las relaciones simbióticas, las mutualistas, la de cooperación, las abundancias y las diferentes mediciones de esa biodiversidad, tanto de especies como no solamente número de especies, de metabolitos secundarios que se producen, diversidad en estos metabolitos, o aumento de la diversidad de las rutas metabólicas para la disolución de uno u otro compuesto, ¿no? Comienzan entonces la pita a agrandarse y las relaciones funcionales a aumentar con el aumento de la biodiversidad. Siguiente. Y esto pues, como les decía, desde suelo, desde biomasa viva, desde biomasa compostada, lo que cae al suelo, desde la biomasa productiva, comienza
Siguiente. Y aquí, claro, el costo de dejar de producir de dejar de utilizar los pesticidas, dejar de utilizar estos insumos, pues es directamente proporcional a la necesidad de utilización de la información, del control biológico, de herramientas naturales de cómo funcionan, ¿no? De cómo funciona, de entender cómo funciona el cultivo, de entender cómo funcionan las decisiones, y es allí donde va el aporte de la biología. Es allí donde debe ir de entender cómo ese parasitismo funciona en las especies, cómo no solamente es el mutualismo o el parasitismo entre una especie en relación a otra, sino cómo son comunidades asociadas y cómo se trabajan entre todos para aportar y llevar a un equilibrio del cultivo, y con esto se garantiza la producción, ¿no? Porque estamos hablando de la agricultura, es decir, necesitamos siempre aumentar la producción. Y producir y vivir de ello y comer de ello y tener una vida digna, y, ¿cierto? Entonces, es lo que hay que mantener. Bueno, entonces la propuesta agroecológica es llevar ese equilibrio. Y el equilibrio no solamente es biológico, el equilibrio también es los procesos ecológicos y sociales que se dan. Entre ellos el conocimiento campesino mezclado de esa biotecnología, de entender para qué sirve y qué es pertinente, y de cómo se relaciona con el contexto local. Entonces, pues tenemos por un lado el conocimiento científico y agrícola, al conocimiento campesino, y cómo la mezcla de estos dos generan conocimientos campesinos agroecológicos, conocimientos científicos agroecológicos, que en un diálogo se comienzan a crear espacios y agroecosistemas funcionales. Siguiente. Esto se ha revisado, esto no me lo estoy inventando, genera dinero, veo por aquí que dicen esto no genera dinero, genera alta producción, genera alimentos, sobra también. Es saberlo hacer y precisamente aplicar el desarrollo biológico, los conocimientos biológicos a los cultivos. Entonces, vemos en este artículo que les traigo cómo no es lo orgánico, ¿no? Entonces aquí si le das otro enter y lo podemos, en este artículo evalúan diferentes prácticas de diversificación, prácticas agroecológicas, y vemos en verde lo que funciona, en rojo lo que no funciona tanto, y en gris lo que da igual, y vemos que en las fincas orgánicas, por ejemplo, para no confundirnos, el aumento es muy poco, y es allí donde la idea no es cambiar insumos químicos por insumos biológicos, es cambiar la forma de pensar en entender que un cultivo no puede ser monocultivo, sino que necesita las herramientas de la biodiversidad para resolver la producción, ¿no? No para que se vea lindo y para que se vea con buena energía, no, esto alejado de una idea romántica, es que el control biológico funciona, es estable y permite que haya una producción a lo largo del tiempo, y no es solamente por el respeto a la naturaleza, sino para que el suelo siga produciendo cosecha tras cosecha, ¿no? Y el dueño de esta tierra pueda seguir teniendo producciones a costos bajos, ¿no? Sin un aumento de producción. Listo. Si quieres, sigamos. Y ejemplos de diversidad funcional, hay muchísimos. Yo traje esto en particular, que es de mi tesis doctoral, y es en el trabajo con café, y es cómo se diversifica de diferentes maneras, a diferentes necesidades, por ejemplo, la producción de café. Y voy a seguirlo para poder leer los comentarios que veo que son hartos. Cómo entonces esa biodiversidad funcional nos permite obtener de mejor manera los nutrientes, optimizar los nutrientes, proteger el agua, como vemos aquí en la protección de suelo, en el fortalecimiento de raíces por medio de las micorrizas, o de fijación de nitrógeno. Siguiente. Y todo esto se conoce por estudios biológicos. Lo mismo pasa con el parasitismo. Vemos en cultivos productivos donde encontramos, por ejemplo, que en monocultivo pues
presenta menores interacciones y necesita más agroquímicos y más costo que en los sistemas donde se adicionan y se mantienen los controladores biológicos. Siguiente. Diversificando el sistema, diversificando el monocultivo, rompiendo el monocultivo. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de corredores donde comienzan por medio de la investigación biológica, vemos cómo las flores amarillas atraen los controladores biológicos y entonces hacen que los controladores se mantengan cultivo tras cultivo, ¿no? Se recoge el cosecha, ya no van a haber insectos allí, pero cuando viene la segunda cosecha, pues los controladores biológicos están para mantener un equilibrio en la cosecha principal y lo mismo pues las protecciones por medio de los olores, ¿no? de los efectos aromáticos en los que rechazan o repelen los insectos y entonces pues los cultivos al interior se mantienen sanos. Siguiente. Creo que nos quedan 5 minutos, por ahí, 1 minuto, y no sé si ahí nos dan tiempo para charlar un poquito. Lo mismo pasa, hay diferentes sistemas en los que se ha evaluado, se ha evaluado cómo el efecto de la diversidad, de la función de la diversidad, conociendo cómo funciona y por qué funciona, pues nos permite tener sistemas más sanos, más equilibrados y productivos. Siguiente. Este es en África, el push-pull, ¿no? Que es un sistema muy conocido y que funciona muy bien con maíz. Este es con café, la interacción y cómo se reduce, en este caso era la broca, cómo se reduce el contenido de broca al interior del café. El límite para que sea plaga, el límite económico de la broca es 4% y hubo un año en que tuvimos más de 20% de broca en el país, donde con estos sistemas se lograron mantener producciones de 4%, así que no hubo reducción en precio ni en calidad en estos sistemas, por ejemplo. Siguiente. Bueno, allí verán el proceso de esto que les acabo de contar, de cómo se redujo la concentración de broca, llevando la broca hacia los extremos, pero dejando al interior libre de broca o pues con con infestaciones muy bajas. Entonces, si quieres, siguiente para que charlemos, que quisiera leer los comentarios que han escrito. Y aquí pues vemos en los periodos críticos cómo reduce el 12%, hasta un 12% la infestación. Siguiente. Y ahí encontrarán pues la evidencia bibliográfica. También en la utilización de olores, ¿no? Con alcoholes, ¿cómo podríamos entonces reducir las plantaciones y aumentarlas en algún lugar para ahí sí cosechar el café, bajar la producción de broca y seguir pues con el cultivo sano a lo largo del periodo del tiempo ya de cosecha. Siguiente. Y hay otros sistemas, este es otro ejemplo muy lindo, es en sistemas silvopastoriles en los que funcionan muy bien. Yo se los dejo ahí y ustedes pues luego lo revisan. Y si quieren nos vamos al final del sistema y ustedes lo pueden revisar. Es un ejemplo de cómo funciona con datos, con producciones, dejando corredores biológicos, y utilizando matrices de sistemas silvopastoriles y el resto que no está coloreado es arroz. Entonces, ¿cómo en sistemas altamente productivos funciona la integración de diferentes matrices de biodiversidad? Como entonces en esta finca, por ejemplo, desde hace 8 años comenzaron a hacer abonos y abonar con los residuos de los animales, de las vacas, y luego en un momento dado, siguiente, abandonaron todo, como ven a la derecha, y yo volví a la visita a los años y dije, oye, pero dejaron esto acabar, ¿no? Como el riego, el fertirriego de los animales. Me dijeron, mira, ya reducimos el 67% de los costos, ya nuestros pastos y nuestros sistemas silvopastoriles tienen las bacterias estabilizadas en el terreno que ya no necesitamos adicionar más. Y llegamos a una reducción del 67% de los costos. Los costos están abajo, quien quiera revisarlos los puede revisar después en la siguiente diapositiva.
Entonces, pues ahí podrán hacer el análisis de un 40% menos de área en producciones mayores, tanto de leche como en capacidad de carga. ¿Listo? Bajemos. Entonces, pues, muchas gracias. La idea es desaprender un poco para volver a aprender cómo es que funciona la naturaleza y cómo podemos aprovechar ese conocimiento y de ese entendimiento de la naturaleza y de la biología, aplicarla a sistemas productivos, a sistemas necesarios y a sistemas cotidianos, ¿no? Aplicados. Entonces, muchas gracias por su atención. Creo que cerramos ahí y pues podemos leer los comentarios o si alguien quiere participar, me cuentan ahí cómo es la metodología. Agradecemos a la doctora Ana María Castro por su valiosa conferencia. Ahora daremos paso a algunas inquietudes del público. Entonces, les agradecemos a 3 personitas por el tiempo que tenemos, que levanten por favor la manito para poder habilitarles el micrófono. Les agradecemos por favor que no sean preguntas acerca de la asistencia o sobre los puntos que se están dando por la participación. Entonces, estamos pendientes de las personas que levanten la manito. Y si quieres, yo les voy habilitando. Listo, perfecto. Yo quiero hacer un comentario aquí frente a lo que es chévere utilizar drones para eso. Sí, la tecnología es un alivio. Ojalá entonces estos drones fumiguen con bacterias y no con agroquímicos. Sí, o sea, la tecnología está, es simplemente saberlo utilizar. Ahora, los drones que se fumigaban en la policía, donde se fumigaba glifosato, se utilizan para expresar semillas en zonas del Amazonas, semillas nativas en zonas del Amazonas donde hay deforestación. Entonces, el demonio, por así decirlo, no es la tecnología, ¿no? No es que se utiliza, sino cómo se utiliza y entender el principio que se quiere construir en los sistemas productivos para poder aplicar esa tecnología, ¿sí? Una tecnología viable, una tecnología adecuada para cada contexto. Listo, quería hacer ese comentario antes de las preguntas que veo aquí, pues la pregunta en el chat. A ver, Nicole Camila Rojas, Nicole Camila. No, creo que no está. Edison López González. Activa tu micrófono y puedes hacer la pregunta. Tampoco. Diana Lizeth Andrade. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo escuché en una parte que hablaban como del cuidado personal y pues creo que es importante que nos protejamos, pues no solamente lo que es las manos o la parte del cuerpo como tal, sino también los ojos, ¿no? Pues viví una experiencia con un amigo que trabaja en el campo y estaba funigando y bueno, el fertilizante con el que estaba funigando, perdón, el herbicida con el que estaba él funigando, le cayó en los ojos y pues la verdad le afectó mucho y ese es como el momento en el que él no ha podido recuperar su visibilidad. Entonces es muy importante el tema de la protección, como lo dijo la compañera. Gracias, Diana. Sí, ese comentario es, digamos que yo he participado en algunas reclamaciones sobre eso y pues las empresas, es muy difícil, ¿no?, que la empresa haga una indemnización o garantice pues esa protección, pero es que usar, y estoy leyendo aquí con ese tema, los comentarios y utilizar máscaras y utilizar, es súper incómodo, ¿no? En contextos, claro, es lo que debería ser y entiendo que en flores, por ejemplo, donde son los sistemas muy regulados, donde hay una normativa, donde digamos que los sistemas de producción son diferentes, pues se logran hacer, pero en otros cultivos pues es imposible. Y tal vez pues más que protegernos, si son cosas con las que convives, con las que te alimentas, pues no sé si haya que protegernos de eso y más bien utilizar insumos que no tengamos que protegernos, que no nos afecte, ¿no?, la salud para producir alimentos que nos van a curar, se supone. Entonces,
pues es pensar un poco más desde el contexto de dónde se utilizan, más que decir que sea malo, ¿no? O de obligar o gestionar para que se utilicen las máscaras. Es más bien porque hay que utilizar estas máscaras tan incómodas y tan difíciles. Yo he visto los filtros, tienen una fecha de vencimiento de un par de utilizadas, y cuando uno ve quién utiliza estos filtros, pues duran 3, 4 años utilizando el mismo filtro, así que pues es muy difícil ser rigurosos en la utilización. Jamie Carolina Meneses. Jamie Jonathan Steven Durán. Profe, buenas noches compañero. Profe, yo ¿Cómo tenía estás? una pequeña consulta para la doctora. Lo que ella hablaba de los drones. Bueno, por aquí por donde vivo yo, esta zona, es muy, ¿cómo le puedo decir? Arrocera. O sea, se mira mucho. Eso, lo que dice su merced es verdad. O sea, lo último, lo novedoso. Pero yo tenía otra inquietud, otra pregunta que se me vino así. Dije, bueno, aunque también usted sabe que el que no tiene para un dron o, dijo el otro, utiliza algo otras maneras, las máquinas de fumigar, dijo, dependiendo de las hectáreas. Pero aquí Sí. también se mira mucho la parte de las avionetas, no sé, o sea, las avionetas esas, no sé, o sea, si es favorable o no, qué beneficio de pronto, porque como todo debe tener alguna desventaja y una ventaja. Sí, yo creo que hay algunas cosas y hay metodologías de evaluación de impactos que nos permiten ver si las cosas son equilibradas, ¿cierto? Si nos traen unas cosas buenas y unas cosas malas, o hay más cosas malas que buenas. Y creo que eso se puede evaluar metodológicamente bajo una estadística, y uno ahí puede determinar pues sí que es malo y que es bueno. Realmente con el tema de las avionetas, y como lo decían en el chat, en alguno de los comentarios, pues la proyección global, este maíz que yo les mostraba en Estados Unidos, también se fumiga con avioneta. Y son herramientas que se han utilizado cuando la finalidad máxima es aumentar la producción. Entonces necesitamos asperjar la fumigación. Ahí hay un tema de deriva, ¿cierto? Que no solamente estás fumigando, y yo he estado pues en Yopal y he sentido el aroma de esas fumigaciones. Entonces pues hay una deriva de la brisa, del viento, que hace no solamente que cierres un sistema y puedas fumigar tu sistema sin perjudicar pues al ecosistema alrededor, pero también el suelo, ¿cierto? El daño y la pobreza que se genera en el suelo, la pobreza biológica, que hace que entonces el suelo no trabaje y no tenga esas relaciones biológicas que se dan. Entonces, todo se lo estamos dejando a merced del insumo, ¿cierto? Si no hacemos que el ecosistema o que el agroecosistema funcione y exprese estas relaciones que la biodiversidad, pues hay que suministrarle todo, ¿no? Si tenemos un suelo estéril, si tenemos una planta sin ninguna ayuda, pues necesitamos darle los insumos para garantizar que estén mejor fertilizadas, que estén sin plagas, ¿cierto? Controlarlo. Esto cuando se hacen los datos funciona muy bien, ¿cierto? Si tú tienes un experimento biológico y haces los análisis, puede que funcione muy bien, pero no te estás dando cuenta del contexto donde está. Y la importancia aquí es tener en cuenta el contexto, ¿sí? No solamente si lo puedes pagar o no, sino también a quién estás afectando y cuál es tu finalidad. Si tu finalidad es producir más, hagan cuentas y verán que hay otras formas de producir que sean rentables, que tengan valor agregado y además que garanticen la vida de los trabajadores que están allí. Entonces, bueno, habría que hacer una evaluación de impacto para determinar si es bueno o malo o qué será mejor. Digamos, herramientas como los drones, pues entonces gastan menos gasolina, pueden bajar más, entonces la deriva es menor. Digamos que se mejora esos problemas secundarios, pero ¿cuál es el problema real? ¿No? El problema real es que estamos acabando con ese suelo, y ese agricultor podrá aplicar por un tiempo, pero cuando haya compactación,
por más fertilizante que le aplique, que cada vez necesitará más, tendrá un suelo pobre. Entonces, pues habrá que hacer esa evaluación de qué es mejor y qué es peor en ese momento. Bueno. Listo, profe, muy amable. Vale, a ti. Vale, vamos a darle paso a 2 preguntas más por el tiempo que tenemos y les Perfecto, agradecemos a las otras personas que por favor hagan sus preguntas a través del chat. Por favor, habilita el micrófono Jason López. Y la siguiente pregunta sería la de Rosalena Martínez. Jason, si estás por ahí, puedes habilitar tu micrófono. Hola, sí. Buenas tardes, compañeros y profesores. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Yo soy del norte de Caldas. La finca de mi padre es de café. Y la pregunta mía es sobre insumos, ¿cierto? Nosotros sacábamos café Nespress AAA, ¿cierto? Entonces nos lo pagaban muy bien. Con el cambio del clima, se nos ha obligado a generar café con insumos, ¿cierto? Por cuestión de la broca, por ejemplo, de plagas en el café, la araña y todo. Entonces ya el café de nosotros dejó de ser calidad. Empezó a ser bulto por los insumos, por los agroquímicos, por lo que le estamos aplicando. Entonces, sí o sí necesitamos los agroquímicos para poder producir, porque si no la cosecha se nos pierde, ¿cierto? Yo te diría que Pero no. Yo he trabajado 15 años en café y yo te diría que eso que afirmas no es cierto, en principio. No pues, no es indispensable. Es una forma. pues nosotros, yo no, la finca, por ejemplo, como tal de papá, es de altura alta, ¿cierto? Pues ¿A cuánto sacamos está? es café. Ah, ¿A estamos cuánto está? sobre 1700, es tierra fría. Ujú. Y en realidad en estos momentos nosotros no conocíamos como tal la broca, pero en estos momentos nos toca que utilizar. Ese hongo como tal no funciona. Hay cosas que nos dicen, biológicamente no altera el sabor. Entonces, si eso biológicamente no ha alterado, entonces ¿por qué nos ha bajado la calidad del café? Sabiendo que nosotros producimos Jason, calidad. ¿tú estás estudiando biología o microbiología? Microbiología. Perfecto, mira, mejor aún. El hongo sí funciona. Lo que pasa es que no funciona la aplicación que hagas del hongo, porque el hongo solamente ataca en el momento que vuela la broca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esta conferencia se basa en eso, es en entender los ciclos biológicos. Si tú haces una revisión del ciclo biológico de la broca, uno comienza a entender que el hongo, ¿no?, que es Boveria bassiana, solamente funciona cuando la broca esté por fuera del fruto. Todo el ciclo de vida de la broca es dentro del fruto. Entonces, tú por más de que le eches no solamente hongo, sino también insecticida, ¿cierto? Si tú le echas insecticida al grano, no te va a pasar nada. La broca está adentro, está teniendo sus larvas. Entonces, no es que no funcione, es cómo lo estás entendiendo en el sistema. El problema con los agroquímicos es que te bajan la cantidad de broca, pero la broca viene de todos los lados. Lo que necesitas es tener un control del sistema para que haya broca, pero no te afecte hasta el punto que te haga una pérdida económica. ¿Sí? Si quieres, revisa esa investigación que está allí en la presentación, donde por medios biológicos se logró bajar más del 12% la infestación de broca en el cultivo al interior, pero necesita un manejo, evidentemente, y yo leía por ahí en los comentarios que la conversión hacia lo orgánico, y yo quiero hacer ahí una reflexión, lo orgánico es la sustitución de insumos, pero hay que entender, más allá de eso, hay que entender el sistema. ¿Por qué viene la broca? ¿Desde dónde viene la broca? ¿Será que tu vecino tiene más broca que tú? Todas esas son preguntas que te ayudan a entender por qué viene la broca. Sí se puede producir sin agroquímicos y manteniendo una calidad alta. Ahí influye mucho los suelos, cómo estás cuidando los suelos. Entonces, ese sol, ¿no?, ese cambio climático que dices que está afectando. Entonces, todo esto comienza a afectar, se vuelve un tema interesante de trabajar y de comenzar a entender esas interacciones de la naturaleza, cómo
no solamente afecta, como tú me decías, es que me ha cambiado el clima, me ha afectado y me ha tocado solucionar con agroquímicos. Tal vez al entender es cómo ha afectado, puedes resolver que desde esa misma biología resuelves el problema, ¿sí? Cubriendo el suelo para que no te haya sequía, para que no haya un microclima y entonces la broca no aumente. Evidentemente la broca se reproduce más cuando hay más calor y por eso tienes infestaciones mayores. Entonces es bien interesante cómo sí hay soluciones, sí hay alternativas, no más caras, de pronto sí hay que estudiarlas más. Sí, nos van a requerir entender cómo es que funciona. Y eso de pronto, bueno, nos da ánimo en estas carreras que hemos decidido estudiar. Muchísimas gracias. Dale. Muchas gracias. Y finalizamos la ronda de preguntas con la participación de Rosalena Martínez. Por favor, si estás por ahí, habilita tu micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? Bien, gracias a Dios. Aquí mi pregunta es, yo soy funcionaria de la Gobernación de enfermedades transmitidas por vectores. A nosotros nos toca hacer ciertas fumigaciones cuando hay problemas de dengue. La pregunta, si yo utilizo el malantión y la pirimetrinas, que así es que llama, discúlpame, me enredo la lengua, con mi bioseguridad, con todos los protocolos que se debe de manipular, pero esa igual queda la piel penetrada al veneno, o sea, el malantión es muy penetrante. Quiero preguntarte, ¿a qué lazo de línea de tiempo de pronto me hará daño a mí? O si cumplo con mi bioseguridad y todos mis implementos, ¿no me hará daño? O sea, no me va a hacer ninguna, pues sí, o sea, no me va a perjudicar mi salud. Y la otra pregunta, sería también bueno implementar los drones, como es una forma de niebla la que se tiene que formar, ¿sí? Entonces, para hacer el esparcio, ¿será que sí sería bueno ese método para nosotros? Esa es la segunda pregunta. Vale, Rosa, muchas gracias. Mira, yo no soy experta en salud pública, trabajamos en la universidad, tenemos un grupo bien interesante en salud pública donde te voy a responder de lo que ha sido de ellos y es trabajar con los determinantes sociales, es decir, el dengue, lo mismo de la respuesta anterior, hay que entender el contexto y por qué se están presentando brotes y qué es lo que hace la comunidad para resolverlo, por qué está tan vulnerable al brote. Obviamente lo manejamos con insecticidas, con las ivermectinas, que por ejemplo en ganadería ya se evidenció que no se necesitan, no es la única forma de mantener sano el ganado, por el contrario, pues genera muchas afecciones, pero también reduce la flora del pasto. Como ves, te cambié la pregunta porque de salud pública no soy experta, pero realmente yo no sería partidaria de que hagas bruma o no bruma en la utilización de drones por la salud humana. Yo creo también que al utilizarlos de cualquier modo que se utilicen tenemos un riesgo y si no es tu riesgo de utilización, pues es el riesgo de las personas que no están informadas de dónde dejas los inóculos, por ejemplo. Entonces, creería yo que el trabajo en salud pública es más hacia determinantes sociales, a determinar qué es lo que causa y cuáles son los problemas, antes para la prevención más que para curar o para bajar las poblaciones, ¿sí? Sería mi respuesta, no siendo experta en el campo de la salud pública. No, profe, pero y de las enfermedades transmitidas por vectores, pero realmente siempre hay una alternativa para no utilizar como se hacía antes y tampoco es que nos muriéramos, ¿no? Es decir, que no pudiéramos vivir. Entonces siempre hay soluciones alternativas, seguramente. Muchísimas gracias, muy amable, oye, muy formal. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus excelentes preguntas. Lamentablemente el tiempo pues, nos ha agotado y debemos dar por concluida esta fascinante sesión. Quisiera agradecer especialmente a nuestra conferencista, la doctora Ana María, por una charla tan enriquecedora y por sus respuestas. Y pues gracias a todos ustedes por su activa participación.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí quedan mis datos por si alguien quiere preguntar, pues con mucho gusto podemos trabajarlo fuera de la sesión. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Feliz noche. Hasta luego, doctora Ana María, muchas gracias. Bueno, por motivos de grabación haremos una breve pausa de 2 minuticos antes de continuar para nuestra segunda conferencia.